Hola, hola, ¿qué tal amigos de Villavicencio Día a Día? Nuevamente aquí desde el carro con el programa donde traemos invitados de índole nacional para que le hablemos a la audiencia de los Llanos Orientales. Hoy está con nosotros el ex senador y ex dirigente político, o más bien dirigente político y ex senador Jorge Enrique Robledo, quien está de visita en la ciudad promocionando su nuevo libro. Ex senador, bienvenido a Villavicencio Día a Día. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Me complace estar aquí con usted y me parece bien interesante esto que está haciendo en medios. Me parece una buena idea creativa y bueno, y grato para mí estar en Villavicencio. Yo tengo aquí amigos muy queridos y en general en los llanos siempre me siento muy bien. Entonces, mil gracias por la invitación y a todos aprovecho para saludarles. Pues el senador, aquí usted también tiene una fanaticada grande y que ha votado en muchas ocasiones por usted. Ex senador, ¿qué lo trae a Villavicencio? Pues vengo fundamentalmente a presentar mi último libro. Yo publiqué en octubre un libro que se llama Sin pelos en la lengua, que es como un libro autobiográfico, cuenta un poco pues la historia de mi vida, pero también la historia de mis luchas. Sí, es un libro grande, como de casi 400 páginas. Yo estoy muy contento, una edición bellísima, es de Penguin, Aguilar Penguin Random House, y creo que se logró una buena edición, muy bonita, y creo que el texto ha gustado. ¿Cómo se dice? Ya vamos en la segunda edición, que sí. Eso no es fácil en tan corto tiempo. Estoy oyendo muy buenos comentarios y el libro además tiene una novedad que no se consigue editorialmente hoy en Colombia, y es que una parte del libro, no la principal, el 80-85% del libro no tiene que ver con Gustavo Petro ni con este gobierno, pero por supuesto hubiera sido falta de seriedad mía que no hablara de Gustavo Petro, claro, que es parte de la historia de Colombia, y que no analizara su gobierno. Pero al mismo tiempo es un libro muy centrado en explicar las causas del subdesarrollo, por qué tenemos un país grandote, lleno de riquezas. Yo soy convencido que los trabajadores colombianos somos excelentes trabajadores. ¿Y por qué estamos en el subdesarrollo? ¿Por qué tenemos un capitalismo, una economía de mercado, Carlos, de apenas como $7.000? Sí. Cuando los países desarrollados están de $40.000 hacia arriba. Entonces yo suelo decir que aquí sufrimos del síndrome de la cobija cortica, Carlos, que es que si uno se tapa abajo, se destapa arriba, y si se destapa arriba, se destapa abajo. Por ejemplo, el problema de la vía, lo veníamos comentando con mi escolta, el problema de la vía es que esa es una geología muy difícil. Sí. Pero esa geología muy difícil se puede vencer con obras de ingeniería, viaductos, puentes, taludes, etc. Lo que pasa es que eso es muy costoso. Sí. Supremamente costoso, y como además la estamos pagando con peajes, pues entonces eso se vuelve un cuello de botella, porque la gente ya no aguanta más peajes. Los peajes de esta región del país son de los más altos de Colombia. Bueno, de todo eso es lo que hablo en el libro, para intentar explicar por qué Colombia no es el país que podría ser. Por qué, para poner un ejemplo, Corea en 1960 era mucho más atrasado de Colombia. Corea del Sur, sí. Era muchísimo más atrasado que Colombia, y bueno, nos sobrepasó hace mucho rato. Inclusive China, que también era súper atrasada en 1950, ¿sí? Hoy ya nos barrió en distancia. Ahora, yo no voy a entrar a comentar el sistema político ni de Corea ni de China, no es de eso de lo que se trata. Pongo es el ejemplo de cómo países más subdesarrollados que nosotros hoy están en la vanguardia de la industria, de la tecnología, de la producción, de la ciencia, y nosotros seguimos, bueno, con todas las carencias que tenemos. Tenemos avances también, no lo voy a negar, y hay que cuidarlos, pero estamos lejos de tener lo que deberíamos tener. ¿Y eso es un tema netamente colombiano o es más latinoamericano? Es latinoamericano e incluso mundial. Yo le gasto un tiempo grande del libro a intentar desentrañar. O sea, si yo estoy seguro que los colombianos somos excelentes trabajadores, sí, estoy seguro que tenemos un territorio inmenso lleno de riquezas, entonces aquí hay que buscar el subdesarrollo. ¿Cuáles son las causas? Entonces, claro, aquí hay unas causas nacionales, unas élites económicas que de verdad no han luchado, que se han metido ellos mismos una mentira, que dicen, no, es que si a mí me va bien, a los demás les va mal, es porque son vagos. No es así. O que ¿sí? trabajen, es sinónimo de más plata. Pero, sí, pero porque tuvieron las posibilidades, las oportunidades que no todo el mundo tiene. Sí. Entonces yo me centro mucho en el libro ¿Qué pasó? Y cuento esta historia, me alargo un poquito. La economía colombiana, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde cuando se crea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, la ONU,
no la controlan los ministros de Hacienda ni los presidentes de la República. Las manejan esos organismos internacionales. Usted en Colombia, todos estos años, inclusive Petro está en eso también, siguiendo lo que nos dictan desde esos grandes poderes. Y a esos grandes poderes, pues no les interesa que nos desarrollemos. O sea, si China le está causando los problemas de competencia tan graves que le está causando a Estados Unidos, Sí. imagínense qué sucedería si Brasil se desarrollara o América Latina se desarrollara. Entonces, los grandes poderes globales, empezando por Estados Unidos, no quieren que nos desarrollemos. Sí. Y han puesto en la dirección del Estado en estos países personas que tampoco están preocupadas por desarrollarse, que creen que si a ellos les va bien, entonces el país va bien. Yo creo que están equivocados. Necesitamos que a ellos les vaya bien, por supuesto que sí, a los que tienen éxito en los negocios, pero necesitamos que más gente tenga éxito en los negocios, Sí. que haya más empleo, menos informalidad, un producto por habitante más grande. Esto todo, el libro está muy centrado en esa discusión. Y bueno, y tiene muchas otras cosas, por supuesto, que trato en el libro. Pues bien, interesante el libro, Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Hoy a las 4 de la tarde vamos a estar en Unillanos del centro, entiendo Sí. yo, presentándolo. Entonces aprovecho y le hago una cordial Ok. invitación, Carlos, a toda su audiencia. Ok, entonces estaremos allá también en esa presentación del libro. Me parece interesante tenerlo y ver el punto de vista del ex senador Jorge Enrique Robledo de lo que es Colombia en los últimos años. Ex senador, ¿cómo va Colombia? ¿Cómo va esta presidencia? ¿Cómo la ve usted? Digamos primero esto, le he oído decir mucho a quienes gobernaron hasta el 2000, hasta hace 2 años, ¿cierto? Hasta, ¿sí? 2022, digamos, les he oído decir a esos sectores políticos que Colombia iba muy bien y que Petro se la tiró. Esa es una frase que uno oye decir. Entonces digo, no, eso no es cierto. Colombia no iba nada bien. Tampoco va bien ahora, pero antes no iba nada bien. Es más, iba tan mal que Petro gana es porque hubo un voto de castigo a quienes venían gobernando antes. O sea, la gente estaba harta de votar por una gente que no cambiaba, no resolvía los problemas nacionales, y por eso en buena medida votan por Petro, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el plante en el, No, y el que segundo quedó, de segundos quedó Rodolfo. Sí. Que tampoco era un sector político tradicional. Tampoco, pues, era sí. también un cierto voto de castigo. La Sí. gente no quería saber más de esos partidos y esos gobiernos anteriores. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que el gobierno de Petro, hay que decirlo con toda objetividad, porque así es, con toda franqueza, lo está haciendo muy mal. Muy mal, o sea, yo no veo ningún cambio de fondo en la vida nacional, más allá de la charlatanería de Petro, que no se queda callado ni un minuto, dice de todo y todo es cargado como de rabia y de odio y como envenenando a la gente mientras los problemas no se resuelven. Yo he estudiado la economía toda mi vida muy en serio, y por ejemplo la macroeconomía de Petro, la posición de Petro frente a la industria, frente al agro de verdad, frente a la ciencia, no está para desarrollarlos, hace lo mismo que los gobiernos anteriores. Él es un hombre del Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo con toda franqueza, y del Banco Mundial. ¿Petro? Sí, claro que sí. Entonces eso lo tengo demostradísimo en el libro. Sí. Yo al libro le gasto unas cuantas páginas, ya le decía ese tema, y ese es un hecho. Pero cuando por ejemplo se votó en el Senado, hace 3 años, el ingreso de Colombia a la OCDE, que es uno de los instrumentos principales de dominación de las grandes potencias, Petro votó al lado del ministro Carrasquilla y de Álvaro Uribe y de todas las fuerzas tradicionales de Colombia. Para que Colombia ingresara. Votó el ingreso de Colombia a la OCDE. Okay. Entonces, a mí, ¿cómo me pueden decir que esa es una opción del cambio? Petro siempre defendió los TLCs con Estados Unidos y con todos los países. Yo eso todo lo documento en el libro. Yo no digo una sola cosa, Carlos, que no pueda probar. Defendió la apertura de César Gaviria, que acuérdense que ahí fue cuando empezaron las desgracias del neoliberalismo. El año entrante va a haber libre ingreso de leche y lácteos gringos a Colombia por cuenta del TLC. Y ustedes no oyen que este gobierno esté haciendo o pensando, diciendo cualquier cosa sobre eso. Se van a quebrar 300.000 personas. Al principio el gobierno planteó algo de querer romper el TLC. Póngale cuidado que eso es una historia, es que como yo le sigo la pista de cerca, él en todos estos años anteriores estuvo respaldando el TLC. Es más, una vez fue a Estados Unidos, hizo un acuerdo con congresistas gringos y vino, y en el Polo, cuando estábamos en el Polo, nos obligó a votar que en el Polo se saliera, que cambiara su posición frente al TLC. Lo que pasa es que le ganamos la votación.
Sí. Pero él no lo Usted siempre planteó, ha sido planteó así. Usted siempre ha sido uno de los defensores de la teoría de que Colombia no debería estar en ese TLC, o que fue un arreglo o un contrato muy mal firmado. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Ahora, no es porque yo esté en contra de las relaciones internacionales de ninguna manera. Lo que pasa es que usted no puede tener un hijo suyo, el más inteligente y el mejor del mundo, y un muchacho de 15 años y meterlo entre un ring con un boxeador de 25. Sí. Eso es lo que nos pasa. Es que la economía norteamericana es 80 veces más grande que la colombiana. Esa relación es desequilibrante, Claro, para un obvio, negocio. Claro. Uno no puede competir con el que no puede competir. Entonces yo tengo una tienda en una esquina, ¿cierto? Y entonces me quieren obligar a competir con el gran supermercado del lado. Pues eso no se puede, por inteligente que sea entender. Sí. ¿Sí? Y bueno, y además ya con lo último que nos pasó es que entonces Trump acaba de decirnos no, y Estados Unidos no cumple el TLC, hacemos lo que se nos dé la gana. Y Eso que está haciendo de subirnos los aranceles de Colombia a Estados Unidos en 10%, es una violación flagrante del TLC. Entonces nos metieron la mentira de que si firmábamos el TLC con Estados Unidos, eso sí que era mucho riesgo y era difícil y todo, pero que tendríamos una estabilidad de las reglas y todo el mundo sabría qué tenerse. Y ahí sale el jefe de los gringos y hace lo que se le dé la gana. pero bueno, también es algo disruptivo que pasó en la relación Estados Unidos-Colombia, y es el tema de la elección del presidente Donald Trump, ¿no? Sí, pero es que eso es parte de Estados Unidos. Ahora Sí. con Biden también nos fue mal. Pero también... Lo que pasa es que hay que reconocer que el tono de Trump es más descaradamente imperialista, Sí, ¿cierto? sí. Él es una especie de patán en el poder y hace lo que quiere, pero en el fondo antes también hacían más o menos lo mismo. Sí. Sí, más o menos lo mismo. Sí. Y bueno, pero usted dice que el gobierno del presidente Petro es un gobierno que va mal, pero ¿ha visto avances con relación a otros gobiernos? Pues yo realmente, pues, en la charlatanería y en la retórica y en lo que dice sí, porque no se queda callado y el verbo del tipo es interminable, y repito, hay cosas de las que dice que son ciertas. Él cuando habla del pasado tiene mucha razón. La pobreza, la miseria, la corrupción, etcétera, etcétera. Él dice cosas ahí que son ciertas. Sí. Esa es la palabra de verdad, pero cuando llega la hora de las conclusiones, entonces él no mira hacia su gobierno. Por ejemplo, él insiste que la corrupción en Colombia es muy grande. Yo tengo publicado un libro entero sobre corrupción en Sin Pelos en la Lengua, hay un capítulo así de grande. Yo soy el senador que en la historia de Colombia más debates ha hecho sobre la corrupción. Sí. Entonces, es verdad que los problemas son muy graves, pero también, digamos, ¿quién lo puede negar? Que la corrupción en este gobierno es espantosa. En este momento estoy en un estrellón con los de la Agencia Jurídica de la Defensa del Estado, porque quieren hacer una corrupción inmensa a favor de una transnacional norteamericana, y ellos la montaron. Lean El Tiempo de hoy, los que les interesen estas cosas, o El Espectador de antier, y verán que están diciendo. El espectador revela unos documentos, ¿no? Pero claro, da la prueba de que sí son compinches la transnacional norteamericana con una firma fantasma que crearon en Cúcuta, absolutamente corrupta, una cosa tramposa. Yo salgo a los medios de comunicación y hago esta denuncia de esa empresa Astrea que se llama, creada en Cúcuta, y ahí mismo desaparecen la página web de la firma colombiana, porque estaba llena de mentiras. Sí. Sí, es inaudito. Bueno, entonces ¿será que van a renunciar las cabezas de la agencia? Yo les estoy nacional pidiendo, Carlos, la cabeza desde hace rato, pero no veo que el presidente Petro proceda, y le estoy diciendo al presidente Petro desde hace días, no deje firmar ese contrato, porque ellos iban a firmar el contrato y yo me atravesé y se atortolaron. Pero de todos modos veo al gobierno con la intención de darle eso a esos gringos. Esos gringos de ese contrato, es una empresa que se llama la Hughes, Howard and Reed, o sea, HHR, para que simplifiquemos, ¿cierto? Esa es una firma que metió en su oferta, para ganarse el concurso de qué firmas que contrataba en un litigio ahí enredado, metió a Astrea. O sea, Astrea es socia, llamémosla, puede que legalmente no sea socia, sino subordinada, lo que sea, pero ellos fueron los que metieron, o sea, los que metieron a Astrea en ese negocio. Sin Astrea no se hubieran ganado ese negocio. Entonces, estamos esperando que esos gringos nos expliquen por qué se asociaron con una empresa fantasma que es evidentemente corrupta. Y nos tienen que explicar los directores de la Agencia Jurídica del Estado, Carlos, por qué toleraron, ¿sí?, que Astrea apareciera en ese negocio. ¿Por qué no la investigaron? Era facilísimo. Yo hice una investigación de media hora y a la media hora ya sabía que éramos corruptos, ¿sí? Porque la corrupción estaba en internet, ¿sí?
Entonces, ahí hay una cosa que es muy grande. Entonces, yo estoy planteado en una cosa, que el presidente Petro debe pedirle la renuncia a los directivos de la Agencia de Defensa del Estado. Bien. Y, ojo, Señor. y el contrato quedó desbaratado. ¿Se cayó? Pues yo creo que está caído, ¿no? Ellos no han querido aceptar que se cayó, pero yo creo que se cayó. ¿Por qué? Porque en parte la HHR se gana el concurso porque una de las exigencias del concurso era tener una empresa nacional. Y entonces la que mete es una empresa de mentiras. Ahí hay un fraude clarísimo de esa transnacional norteamericana. Pero veo en todas las declaraciones. Yo ayer tuve un estrellón durísimo con el segundo aborto de la Agencia Jurídica del Estado en la W. Sí. Y fue dedicado a mentir, tanto que al final Julio Sánchez le llamó la atención, le dijo: oiga, señor, pero es que lo que dice aquí este documento es contrario a lo que usted nos está diciendo. Pues si hoy la información del Tiempo vuelve y los pone en esa condición. Entonces, pero bueno, era diciendo que en este gobierno hay mucha corrupción, eso es verdad. Sí. ¿Cómo lo van a negar? ¿Qué tal el caso del hijo de Petro? Eso también no lo inventamos. Sí, aunque no hace parte del gobierno, ¿no? Sí, pero bueno, fue nada menos que recaudador de fondos de la campaña de Petro. Sí. O qué tal el caso ese de ¿cómo se llama? De la UNGR. De la UNGR, sí, pues eso es una cosa espantosa. El clientelismo y la politiquería que están haciendo en el Congreso es lo mismo de antes. Le quería preguntar el tema del Congreso, sí. Porque precisamente usted considera que parte de los atrasos en materias de sociales vienen por las negativas del Congreso de firmar algunos cambios, algunas reformas. Yo diría que el Congreso, o sea, el Congreso en Colombia ha sido siempre un instrumento del Poder Ejecutivo. Entonces se han cometido errores garrafales. Por ejemplo, los TLC se aprobaron en el Congreso. Yo duré 4 años haciendo debates demostrando, nadie me pudo ganar un debate, oposición Carlos. Muy pequeña en ese momento, ¿no? Sí, muy solo, pero en mis debates siempre derroté a los ministros y siempre demostré que eso iba a terminar mal. Sí. Y estamos en los TLCs porque el Congreso de Colombia nos metió ahí. Nos quedamos solos nosotros en contra de eso. Entonces, el lío del tenemos del Congreso colombiano, ¿cuál es uno de sus problemas principales? Es que son congresos sumisos ante los presidentes de la República. Porque los presidentes de la República, también lo digo con toda franqueza, se compran las mayorías del Congreso con puestos y con contratos. Ojo con esto, no estoy diciendo que todos los congresistas, sí, pero sí estoy diciendo que la mayoría de las congresistas, sí. Solo necesitan la mayoría, claro, para que la Petro llegó. Entonces, por ejemplo, la reforma tributaria de Petro fue contra los pobres. Ahí están las cifras. Entonces inventaron con el pretexto de la comida chatarra, le subieron los impuestos a los más pobres de Colombia en 3 billones de pesos. Le metieron 7 billones de pesos de impuestos a Ecopetrol y resulta que Ecopetrol somos nosotros mismos, Carlos, porque Ecopetrol, el 90% de Ecopetrol es de los colombianos. Sí. La reforma pensional, que también la aprobó Petro en el Congreso, es una reforma contra la juventud colombiana. Los jóvenes que me escuchen, averigüen y verán. O sea, nadie que en Colombia tenga hoy entre 40 y 45 años y hacia abajo, ¿sí? Y si es, digamos, si gana más de 2 salarios mínimos, no se va a pensionar bien. Se va a pensionar con una pensión bastante más baja en términos porcentuales que la que yo tengo. Por lo menos 30 o 40% menos. Sí. Eso también en línea del Fondo Monetario Internacional. Eso es un ataque feroz del gobierno de Gustavo Petro a la juventud colombiana, que en buena medida la elige. ¿Y con qué pretexto? ¿Cuál es el pretexto que montan para eso? No, es que le vamos a dar una plata a unos ancianos. Pues sí, yo no me opongo a que se les dé una plata a los ancianos. Es más, ya se les está dando. Pero no puede ser a costa de coger a mi hijo, ¿cierto? Que es un muchacho de 38 años y decirle, su pensión será mala, así trabaje toda la vida, como está trabajando hoy de profesor universitario. Y eso le pasa a un porcentaje inmenso de la juventud colombiana. Entonces, a mí y eso, y lo de los impuestos que acabo de mencionar, es el Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo con toda franqueza, es una exigencia de ellos. Entonces yo no veo, por ejemplo, ninguna política, Carlos, de este gobierno para crear más riqueza. Esa es mi obsesión. O sea, si no se crea más riqueza, no hay nada que hacer. Hay que agrandar la cobija.
de la economía nacional. Para que nos tapemos abajo para que y nos arriba. podemos tapar abajo y arriba, o si no, no se puede, ¿cierto? ¿Sí? Necesitamos, o sea, ¿cómo así que nos acostumbramos a que entre desempleados e informales tenemos más del 70% de los trabajadores colombianos? No, y eso se volvió aquí una costumbre, como si nada, de eso Petro no, de eso Petro no habla. Contratos de CPS que se convierten en una precarización laboral, por eso unas cosas terribles, sin garantías laborales, o sea, casi como esclavos los trabajadores. ¿Qué tal la otra embarradita de Petro de ayer? Comprar no sé cuántos aviones, porque no han dicho cuántos, aviones supersónicos de guerra que valen toda la plata del mundo. ¿Sabe por qué en parte ganó Petro las elecciones pasadas? Porque le hizo una campaña feroz, dura, a Duque contra los aviones que quería comprar Duque, que son los mismos que está comprando Petro. Es que a un comprador diferente, ¿no? Sí, pero lo que cambia es el comprador. No, pero en ese momento no estaba definido, había varios concursando, entonces estos estaban concursando. Entonces, ¿cómo es posible que Petro Gustavo en buena medida gane la presidencia de la República? Porque con razón criticaba a Duque, porque eso es un despilfarro innecesario. Colombia no necesita aviones supersónicos de guerra. Eso lo saben los estudiosos de los asuntos militares, y yo lo estudio todo. No hablo sin estudiar. ¿Cómo es posible que entonces Petro gana las elecciones con un discurso blanco, 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 y llega a gobernar negro, negro, negro? No, ¿esto qué es? En un país serio, eso solo lo pone a temblar en el cargo de presidente de la República, porque a un país no lo pueden engañar descaradamente que porque ganaron la presidencia de la República. Pero además voy a insistir en esto, que es el punto central de mi discusión. Un país tiene que tener fuerzas militares, claro. Sí. Un país tiene que tener también, Carlos, fuerza aérea, claro que sí. Pero usted sí tiene que saber cuáles son las armas que necesita. Cuando Petro empezó su gobierno en el 2022, debatimos mucho porque él arrancó a decir que iban a comprar ese semestre los aviones, entonces yo me paré. Un exministro de Defensa también se paró y dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? Bueno, y en una en la W, digamos, conectaron con un especialista militar norteamericano. Sí. Opine. Y el tipo sabe qué dijo, textualmente la palabra: y comprar esos aviones, cualquiera de las marcas que estaban en juego, es una estupidez. ¿Y sabe qué agregó? Ustedes lo que necesita Colombia, porque esos son aviones de guerra internacional, esos no son aviones para dispararle por allá a un ladrón o una cosa así. Sí. O para combatir la guerrilla aquí adentro. No sirven para eso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el gringo? Dijo, deben es comprar los mejores helicópteros del mundo que puedan comprar. Porque eso sí es útil contra el narcotráfico, contra los alzados en armas, contra los paramilitares. Eso sí es útil de mil maneras. Que pueden aterrizar en cualquier parte. Aterrizan en cualquier parte, son mucho más baratos, son rápidos, no disparan a grandes cohetes ni cosas así, sino que es que si hay una cosa que yo he estudiado estos asuntos militares, mi papá era muy cazador y yo estos asuntos de armas, digamos, me crié con ellos, y hay cosas que son obvias, que no hay que ser un genio para saberlo. Cada arma tiene su uso. Usted no puede tirarle que un ladrón entonces le mete un cañonazo, pero pues ¿cómo así un cañón contra un ladrón? Sí, desproporcionado. Sí, o que usted, sí, bueno, los ejemplos son muchos. ¿Sí? Por eso armas hay desde un corta uñas hasta las bombas atómicas. ¿Sí? Y aquí nos meten a comprarnos unas armas que no necesita Colombia, pero con un agravante: no tenemos plata. Sí. es que digamos que esa plata, porque si nos sobrara la plata uno diría, bueno, qué carajos, aquí vamos para adelante. ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué pasa con los repuestos y los aviones eso es que están en este momento? Claro, porque eso ya comprados. Y eso tiene, bueno, los viejos, los Cafir, eso es verdad que esos aviones ya tienen más de 50 son años. Israelíes, ya, ¿no? Son israelíes, ¿cierto? Pero esos contratos además tienen un lío. Usted le compra el avión, creo que es marca Saab, creo que es la marca. Son suecos. Entonces usted de entrada queda con un lío. Usted ese avión lo necesitaba para 20, 30, 40 años, y usted los repuestos en últimas solo los producen los de Saab, entonces le cobran por los repuestos lo que se les dé la gana. Lo que pasa cuando uno compra un carro en el concesionario. Parecido, sí. O la misma vaina. No, pero aquí tenemos una ventaja. Sí, exacto. Pero no falta el tipo que tiene otro taller y uno puede decir, no, pues yo no me voy al concesionario, sino que me voy para donde otro. Aquí pero no, ahí no. Aquí el piñón no encaja. No encaja nada. Es con ellos el negocio. Con ellos el negocio. Entonces, ese es un error garrafal.
Bien. Garrafal. Vámonos a la parte local, ex senador. Sí. ¿Cómo ve usted el tema de las luchas que se han venido dando aquí, tanto de arroceros como de las protestas en los peajes, las luchas sindicales en las petroleras? ¿Cómo analiza usted esos temas aquí? Empecemos por los arroceros. Sí, empecemos por el tema de los arroceros. Bueno, recordemos esto, Carlos, usted estoy seguro que lo sabe. Yo llego yo era un profesor universitario, un profesor en la Nacional de Manizales, ¿cierto? Y yo llego al Senado es porque yo al mismo tiempo era un luchador social y dirigí unas luchas agrarias inmensas. Sí. De cafeteros, de arroceros. Bueno, yo soy amiguísimo de Eudoro Álvarez, para dar un solo nombre que ustedes lo conocen muy bien, pero en general todos los dirigentes arroceros del Meta son amigos míos. Y he acompañado siempre esas luchas porque yo soy de lo que creo, acuérdense que empecé conversando por ahí, si no creamos más riqueza no hay nada que hacer. Sí. A mí no me van a decir lo mismo, que es lo mismo una finca con unas cuantas vacas, y tampoco me opongo a que haya vacas, ¿cierto?, que sembrada en agricultura. Es que eso son diferencias del cielo a la tierra, ¿cierto? Sí. Entonces... En eso Petro tiene razón, que la Constitución dice que la tierra tiene una función social, ¿no? Sí, pero lo que pasa no es que él no hace nada por cumplirla y los otros de antes tampoco, ¿cierto? Sí. Él está hablando de darles unas tierras a unos campesinos. Eso va mal, pero bueno, ojalá le vaya bien. Yo no me opongo a eso, pero yo me temo que esos campesinos... Pero va mejor que otros gobiernos. Sí, en el número de hectáreas, sí. Tengo que revisarlas porque los otros gobiernos también han dado tierras. Sí. Yo eso tengo que sentarme a revisarlo, no he tenido tiempo. Pero bueno, lo que me preocupa de esas tierras que el gobierno de Petro pueda dar es que esos campesinos se van a quebrar. Sí. Porque estamos desinundados de comida extranjera. Sí. Y vamos a seguir inundados. Sobre todo arroz. Pero vamos al caso de aquí del arroz. Hombre, yo creo que el gobierno procedió muy mal. ¿Cómo así que obligó a los arroceros colombianos a irse a un paro y a una lucha dura, complicada, bregando a generar mejores condiciones para producir? Es que agro que el Estado no proteja, no se desarrolla. El agro gringo, ¿por qué prospera tanto? O el europeo, o el japonés, o el chino, porque el Estado está al lado de ellos, cuidándolos. Y los subsidia. Mire, yo le doy estas cifras de subsidios. Subsidios al agro colombiano, agrícolas, 2.500 millones de dólares. Gringos, 50.000 millones de dólares. Europeos, Unión Europea, sin contar cada país, 100.000 millones de dólares. Chinos, 180.000 millones de dólares. Y entonces aquí los arroceros del Meta, del Tolima, donde sea, le reclaman a Petro, y usted se vio que Petro salió a echarme la culpa a mí. ¿Cierto? Que yo era el que movía los hilos y no pensé qué vaina. Yo respaldé esos luchas, yo siempre las respaldo, pero no tuve nada que ver con eso. Pero tiene que ser, o sea, no es de buena fe que haya un reclamo social y él lo quiera volver como un crimen de un contradictor político. Eso no es de buena fe. Sí. Es que lo que le estaban era dando las cifras y los números, y el problema siguió ahí. Pero la importación de arroz en Colombia está creciendo, pero viene mucho antes, ¿no? No, claro, no es un problema del gobierno Petro. No. Los arroceros siempre, él lo se han quejado de ese tema de la importación. Uno de los más golpeados, sí, antes, pero uno de los más golpeados con el TLC, con Estados Unidos, fue Colombia. Sí. Lo que pasa es que en la lucha que hicimos logramos que la desgravación total solo se diera en el 2030. Eso fue parte de la lucha de Eudoro Álvarez, de todos los que han estado en esta cosa, de Ángel María Caballero, el dirigente del Tolima. Yo estuve en todas esas marchas antes de ser senador y las acompañé siendo senador. Sí, pero lo que pasa es que aquí volvemos a lo mismo. Yo no le puedo aceptar a Petro que porque los de antes lo hacían mal, él también tiene el derecho a hacerlo, porque se supone que él es el gobierno del cambio. Sí, claro. Ese es el punto, esa es la incoherencia, es igualita a la incoherencia de los aviones. Los aviones malos si eran de Duque y buenos si son de Petro, no puede ser. ¿Sí? Entonces la gente está reclamando con toda justicia. El tema de los peajes que usted lo menciona, no, eso es el colmo, el abuso que hay contra las gentes de Villavicencio y del Meta y en general de los llanos orientales. Que ningún gobierno puede cambiar porque son contratos firmados hace mucho tiempo, pero tienen que ver qué hacen. ¿O cómo pueden hacer para cambiar eso? Los contratos se pueden modificar, claro, eso no es fácil, pero si un gobierno se propone modificarlos, los modifica, ¿cierto? Sí, ya habrá que ver cómo es. Hace dos días volvió a subir los peajes. No, claro, como si nada, pero ganó con un discurso contra los peajes. Sí. Es que eso a mí, o sea,
una de las cosas que más irrita de Petro, Carlos, es que ganó con un discurso y gobierna con otro. ¿Se acuerda incluso que él llegó a la presidencia y no dejó subir los peajes ese año? Sí. Entonces parecía que era que estaba cumpliendo. Y bueno, y al final ya no está cumpliendo. Ahora, yo no voy a decir que hay que acabar, pues, o sea, hay que poner esos peajes en unas sumas que no estrangulen las economías y a la gente. Sí. Transitar por la vía Bogotá-Villavicencio es sumamente costoso. No, eso es una cosa terrible. O sea, nosotros para ir a Bogotá entonces eso, solamente tenemos que tener ya 120.000 pesos. No, por eso. Ahora, eso no solo es el golpe al bolsillo del que va, sino que es un golpe a la economía. Sí. Porque nosotros hacemos la cuenta normalmente del carro particular, pero ¿cuánto vale el pasaje de una tractomula? Sí, claro. Entonces, ¿cómo es la cosa? Usted no se puede instalar en el llano a vender fácil en Bogotá porque los fletes se lo comen. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es un problema de una mala política económica, pero es otro ejemplo de Petro en el que no le cumple a la gente. Pero quiero enfatizar una cosa: lo que hay en los llanos orientales en peajes es detestable. Detestable. Sí, no solamente porque la vía es una Bogotá-Villavicencio. desproporción, no, pero además es peor, bastante peor que en el resto de Colombia. Sí. Nosotros en Villavicencio, por donde usted salga, ex senador, sí, claro. hay un peaje. No, es que cercan a las ciudades con peajes. Estamos ¿Sabe cercados. qué nos quieren hacer ahora en Caldas? Peajes para financiar una vía que va del Quindío al Valle del Cauca y que no pasa por Caldas. Sí. No, es que eso es mucho abuso. Sí. Eso es mucho abuso. Sí, es cierto. Eso no puede ser así. Entonces yo creo que lo que aquí tienen que hacer, lo que pasa es que yo no veo que el gobierno de Petro intente nada. Es más, lo de los diálogos pocos que ha habido con los voceros de quienes están con justicia reclamando, eso es una farsa, digamos. Ahí no hay un propósito de resolverlo nada, de resolver eso, ¿cierto? Ex senador, muchos de sus seguidores se están preguntando cuál es el futuro político del ex senador Jorge Enrique Robledo. ¿Usted va a volver a lanzarse? ¿Ya hizo unas vacaciones de 4 años en el Congreso? ¿Usted va a volver a lanzarse a algo? Mire, le digo esto, Carlos, con toda franqueza. Yo voy a hacer política hasta que se me acaben las pilas. A mí me encanta esto que hago. Yo creo que es una manera de servirle a la gente. Es una decisión que yo tomé hace 54 años. Yo creo que yo así le sirvo a este país. Unos dirán que no, pero yo creo que algo le sirve al país, ¿cierto? Entonces voy a seguir hasta que se me acaben las pilas. Entonces, en este momento en que estamos? En Dignidad y Compromiso, que es mi partido, ahí estamos con Sergio Fajardo, hemos tomado la decisión de que vamos a la batalla electoral del 2026. Okay. Sergio está, digamos que de precandidato para esos asuntos. En mi caso, ¿yo qué he dicho? Yo no estoy interesado en otra candidatura a la presidencia de la República, eso lo tengo descartado. Amigos que me quieren me dicen, bueno, entonces vámonos para el Senado. Y a ellos les he dicho, eso me suena, eso es una posibilidad que yo no descarto. Sí. Y en parte no la descarto porque pues, yo creo que yo lo hice bien en el Senado, sí, y eso le ayudaría al Senado. Y este Senado que tenemos es muy mediocre, esa es la verdad, ¿cierto? No voy a decir que todos los senadores sean mediocres, no, pero sí hay mucha mediocridad y hay mucha trampa. Por ejemplo, destruyeron los debates de control político. Eso en gran medida se las ingeniaron para violar las normas y no se están haciendo con las normas que yo hice. Hay una cosa ahí tramposa, estoy absolutamente seguro de eso. ¿La ley quinta? Sí, pues no cambiaron la ley, la impusieron. Ok. La impusieron, la impuso el petrismo. Roy Barreras la impuso. Y eso se empezó a quedar como una costumbre, ¿sí? Entonces, bueno, entonces no, y también las listas cerradas también perjudican mucho eso. Sí, ahí hay mucha cosa que discutir y los debates no son buenos y el clientelismo y la política y todo, pero bueno, yo al final lo que estoy, para responder a su pregunta, Carlos, es que lo estoy pensando y podría suceder que yo aceptara esa idea de volver al Senado. Y ya ustedes se enterarán y bueno, y si resultó ir, los invito a que me respalden. Yo creo que si yo vuelvo al Senado, le hago una contribución al Senado porque tengo una experiencia de muchos años y entiendo muchas cosas y eso podría ser, pero repito, no tengo la decisión tomada, pero sí la decisión de seguir luchando. Pues tan pronto sepamos de la decisión, aquí en Villavicencio Día a Día estaremos informándola de primera mano. Ex senador, gracias por estar aquí en Villavicencio Día a Día.
Carlos, a usted mil gracias y a ustedes por habernos acompañado. Vuelvo y lo felicito por esto, me encantó esto. Además, aproveché y conoció y paseamos y todo. Sí. Villavicencio tiene sitios encantadores, entonces me resultó muy grato también el paseo. Muchas gracias, Carlos. Pues amigos de Villavicencio Día a Día, él es el ex senador Jorge Enrique Robledo, quien está promocionando en Villavicencio su último o más reciente libro, Sin pelos en la lengua. Hoy a las 4 de la tarde en la Universidad de los Llanos estará en esa gira promocionando su libro. Para más información acerca de este u otros temas, visítenos en las redes sociales, estamos como Villavicencio Día a Día, y visítenos en nuestra página web Villavicencio Día a Día, www.villavicenciodiadía.com. Senador, gracias. A usted, Carlos, mil gracias, y a todos ustedes mis saludos. Insisto, 4 de la tarde en Unillanos, ¿no? En la sede del centro. Vamos a estar hablando de mi libro, bueno, y hablando de tantas cosas que hay que hablar. Cordial invitación.